Cuando tú realmente entiendes lo que significa servirle a una persona sin interés y haces las cosas para servir, ¿qué pasa? Todo lo que tú siembras lo recoges. Entonces todo lo que tú siembras en servicio desinteresado por otras personas, todo se te devuelve. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, James, primero que todo, darte las gracias por la oportunidad de conocerte, de estar aquí, de recibirnos en la casa de tu hijo, de contar tu historia, por la confianza y muchas, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por la invitación y por el trabajo que estás realizando. Cuéntame cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde estamos, estás casado, tienes hijos. ¿Quién es James? Bueno, yo soy James Durán, tengo 47 años, soy casado, tengo 3 hijos, ya están grandes. Mi hijo mayor es productor musical, la hija del medio es comunicadora social y la menor está estudiando veterinaria. ¿Hace cuánto estás casado? Casados llevamos 25 años, juntos llevamos 29 años. Este año cumplimos 30. ¿Y naciste aquí en Medellín? Soy de Manizales. Ah, de Manizales. ¿Y por qué terminaste viviendo en Medellín? Creo que por lo que la mayoría de los que no son de Medellín terminan viviendo en Medellín, porque llegan acá, conocen una paisa bien linda y ya, Suficiente motivo. allá no hay reversa. Sí. Cuéntame un poquito de tu niñez. Mi niñez, yo crecí en Manizales, en una familia maravillosa, hermosa. Mi mamá, mi papá, mi hermano menor, en una veredita cerca al Nevado del Ruiz, donde, bueno, tuve la oportunidad de crecer, aprender muchas cosas, trabajar con muchas carencias económicas, pero muy feliz. Era otra época. ¿Estudiaste algo? ¿Tienes alguna carrera profesional? Yo soy comunicador social, además soy escritor, soy guionista. eh, y bueno, antes de eso, pues trabajé en la policía algunos años. Hice mi bachillerato académico en un colegio muy bueno que se llama Seminario Redentorista San Clemente María of Bauer en Manizales. Cuando eras chiquito, ¿qué soñabas ser cuando grande? Artista. Yo soñaba ser o artista o torero, porque en Manizales los toros son Ya. bueno, una tradición muy fuerte, o de pronto futbolista, algo donde, no sé, es- creo que todos nacemos con un deseo y era como triunfar en alguna de esas áreas, quizá un área artística. Cuéntame un poquito de esa época tuya como policía. Quiero hablar como de eso, como más o menos qué era lo que te tocaba hacer, cómo era esa vida. Sí, yo, digamos que terminé el colegio y no tenía como muchas opciones laborales o académicas, porque lo que yo quería estudiar era costoso. Entonces, después de terminar el colegio, presté servicio militar y de alguna forma me gustó, me atrajo el tema de las Fuerzas Armadas. Entonces ingresé a la policía y de ahí me trasladaron, de Manizales me trasladaron para Medellín. Llegué a Medellín a los 17 años y ahí fue donde conocí a mi esposa, en el metro de Medellín. Yo trabajaba en el metro. Y bueno, trabajé un tiempo en el metro de Medellín y luego en un grupo que se llamaba en ese entonces CORAC, que era un grupo donde patrullábamos las calles en motos de alto cilindraje, en el grado de subintendente que tenía en esa época. Cuéntame el momento cuando conociste a tu esposa en el metro. Ujú. Sí, claro. Tenía 17 años, yo estaba parado en la plazoleta sur, que pues como pendiente de la seguridad de la estación Parque de Río. Tenía el kepis aquí, el radio en la otra mano y escuché unos taconcitos que se acercaban. Y bueno, pues tú sabes que a los 17 el radar hormonal Todo alborotado. detecta lo que sea. Y escuché ese sonido y cuando volteé a mirar, ella iba pasando con su uniforme del metro, una blusa blanca, una especie de corbatica amarilla con verde, una minifalda, una falda corta, gris, medias veladas. Y yo dije, wow. Ya de ahí me le presenté, pues fui allá a donde estaba ella y la invité a salir. No me aceptó porque tenía novio.
bueno, yo también tenía novia. Pero ahí comenzamos a hablar y fue amor a primera vista, dejamos las parejas que teníamos e hicimos lo que no se debe hacer en un matrimonio. ¿Y es? Nos fuimos a vivir a los 2 meses. O sea, nos conocimos y a los 2 meses estábamos viviendo juntos. De ahí en adelante vinieron 7 años de tortura porque estábamos muy jóvenes, muy inmaduros, peleábamos mucho, ambos estábamos muy heridos, pero bueno, eh, gracias a Dios encontramos alguna forma de solucionar nuestros problemas y ya llevamos 29 años juntos, 3 hijos, 2 perros y una vida entera construida, no en perfección, pero sí de una manera saludable y muy feliz. Me dices que entonces ahí conoces a tu actual esposa, estás en tu trabajo de policía. ¿Había algo más a lo que te dedicaras o que te diera ingresos o que les ayudara, digamos, a tener una estabilidad económica o digamos, como de qué más vivían ustedes, además de tu trabajo de policía? Yo estuve en la policía hasta los 21 años, cuando me ascendieron. Tuve un accidente en una moto. Después de ese accidente, bueno, fue algo muy complejo. eh, digamos que me retiraron del servicio activo. Entonces, cuando yo me vi a los 21 años sin esa fuente de ingresos, aunque pues me habían pensionado, entonces pues la seguía teniendo, pero eh, digamos que no sabía para dónde iba mi vida. Ujú. Y tuve algunos meses muy oscuros, muy complejos, hasta que determiné, no, tengo que salir adelante y pues empecé como a estudiar. Inicialmente estudié ingeniería administrativa en la Universidad Nacional. Luego mi vida dio un giro y comencé como a perseguir mi sueño de ser artista. Me fui a estudiar a Bogotá actuación, trabajé en algunas cositas por ahí en televisión. Luego me regresé a Medellín porque en mi corazón infantil había un deseo de triunfar y de tener dinero. Y comencé a hacer negocios acá en Medellín. eh, Todo tipo de negocios. Vender ropa, vender licor, vender lociones, trabajar con propiedad raíz, de todo. Todo lo que de alguna forma pudiera brindarme una estabilidad para mí y para mi familia. Em, y ahí, digamos que fui como creciendo paso a paso. Y fue uno de esos negocios lo que, digamos, la razón por la cual tú terminaste privado de tu libertad. Sí, mira, pasó lo siguiente. Más o menos año 2004. En el año 2004 yo estaba, digamos que bien económicamente. Tenía un negocio que venía prosperando con nociones, iba muy bien. Y en algún momento una persona que pues conocíamos, digamos que de la unidad donde nosotros vivíamos, una mujer, una señora, con hijos, buena familia, como con todas las mejores cartas de presentación, me ofreció un negocio, que invirtiera en uno de los negocios que ella tenía. Yo invertí algún dinero en ese negocio y en efecto ella comenzó a pagarme puntualmente unos rendimientos y, y bueno, creo que así fue como comencé de alguna forma a percibir unos ingresos superiores. ¿Era un negocio de qué? Lo que la persona hacía, bueno, lo que nos explicó es que ella exportaba joyería. Entonces eso le daba a ella unos muy buenos rendimientos. Lo que hacía en nuestro caso era que, como le daba muy buenos rendimientos, me decía, mira, invierte un dinero acá, yo gano pues un muy buen porcentaje de utilidad y te pago a ti unos intereses, Mm. que eran muy buenos intereses. Entonces, bueno, mira esto, si yo hago negocios contigo y llevo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años haciendo negocios contigo y tú me pagas a mí puntualmente, de alguna forma te has ganado mi confianza, Claro, ¿cierto? claro. Y digamos que eso fue lo que pasó. Esta persona comenzó a pagarme mensualmente las utilidades, los intereses y después de algún tiempo ya me hizo una propuesta para que invirtiera un capital más grande mío, de mi familia. Lo invertí y bueno, años después de que ella me venía pagando muy bien, esta persona no solamente me recibió dinero a mí, sino que le recibió dinero a una cantidad de gente y años después desapareció.
Cuando esa persona desaparece sin dejar rastro, literalmente se Sí, desaparece, se esfuma. se esfuma, las personas que han invertido en ese negocio comienzan a buscar un culpable. Y como yo fui de los primeros que invertí en ese negocio, digamos que cuando las personas están ganando dinero y todo está bonito y todo está bien, a nadie le importa. Pero cuando el negocio, cuando la persona se perdió, dijeron, no, pero ¿y usted cómo llegó? No, es que yo vi que James estaba ganando muy buen dinero y que James tenía un carro y que James compró esto y a mí James me dijo que le iba muy bien. Ah, pero entonces venga, miremos a ver qué es lo que estaba haciendo James. Y la fiscalía hizo una cacería de brujas. Esa fue la época en la que se dio todos los esquemas Ponzi. Eso fue en el año 2009. Y cuando empiezan con esa cacería de brujas, van a buscar en mis archivos, en mi dinero, mis movimientos de dinero. ¿Qué pasó? Yo ya tenía dinero, no era multimillonario, pero tenía dinero antes de invertir en en ese ese negocio. negocio. Ok. Con lo que gané en ese negocio, obviamente yo crecí. Invertí en propiedad raíz, invertí en bolsa de valores, comencé a trabajar en bolsa de valores realmente aquí en Colombia y luego me extendí, comencé a trabajar en bolsa de valores de Estados Unidos y de alguna forma hice un buen capital. Entonces, cuando la persona desaparece y se arma el escándalo, ¿qué es lo que dice la fiscalía? Ve, James tiene una plata en Estados Unidos y esa persona con la que, entre comillas, James hacía negocios, se perdió y se robó miles de millones de pesos. La teoría de la fiscalía es, entonces la plata que James tiene en Estados Unidos es la plata que esta persona se robó. Mm, Después de que lo detienen a uno, demuestre lo contrario. Demuestre que no es así. ¿Cómo les demuestro yo que este capital que yo conseguí es el fruto de años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de estudio, y no es simplemente que esta persona me dio un dinero para guardar o algo así? Pues bien, me detuvieron y en esa ocasión y me acusaron de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos y medio código penal más. Detuvieron a esta persona, detuvieron a 8 personas más que de alguna forma estaban cerca de ella. O sea, todo lo que la secretaria, el contador, otros inversionistas, detuvieron una cantidad de gente. Y tú sabes que, lastimosamente, ¿cuál es el método que usan acá en Colombia? Es, detienen una persona y con la presión que ejercen, cuando la persona ya está detenida, cuando lo tienen atemorizado, cuando ha pasado unos días a pan y agua en el calabozo, dicen, venga, negociemos. mm. Si usted dice esto y esto, pues le bajamos la pena y puede salir. Algunas de las personas, pues con ese temor, negociaron, pero yo dije, no, yo no le he quitado un solo peso a nadie en mi vida. Te voy a contar una anécdota. Hace poco Dios me permitió hacer un viaje internacional con mi familia. Fui a cambiar unos pesos por euros. La señora que me entregó los euros, en una equivocación me entregó 50 euros de más, un billete de 50 euros. Salgo yo, me voy para el carro y los vuelvo a contar. Cuando cuento, había un billete de más. Yo lo volví a contar. Esa señora se equivocó. ¿Qué hice? De inmediato me fui y se los devolví. La señora, ¿cómo? Ay, qué pena. Ay, muchas gracias por devolverme 50 euros. Son 50 euros. No es Claro, una pero millonada, pero la intención está. Y nadie se iba a enterar si te los quedabas. claro. Entonces le dije yo a mi esposa y le puse en el grupo de la familia de WhatsApp, ve, me pasó esto y esto. Y me dice mi hija, papá, gracias porque tú siempre nos has enseñado eso. O sea, esto es algo muy personal, pero es una filosofía mía de vida. Nosotros no tomamos lo que no nos corresponde. Y estando en ese proceso, las personas que negociaron, pues obviamente les rebajaron la pena, algunas salieron y todo lo demás. Yo dije, no, yo no voy a aceptar lo que no hice. Y entré en un proceso de, En eh, juicio. Te tengo una pregunta, James, antes de que hablemos de eso. ¿Cómo fue el momento de la captura? ¿Dónde estabas? ¿Cómo le comunicaste a tu esposa lo que había pasado? ¿Cómo fue ese momento? la situación ya estaba muy tensa, porque cuando la persona desapareció, muchas personas se escandalizaron porque muchos hicieron negocios, digamos que de alguna forma movidos por la ambición, por la codicia, viendo algunos una oportunidad de salir adelante. Entonces, cuando el dinero no está, eso fue un escándalo tremendo. Y nosotros,
digamos que como estábamos en el ojo del huracán, estábamos obviamente muy preocupados. ¿Por qué? Primero porque yo había perdido, en el último negocio con ella, perdí una gran cantidad de dinero. Después de que, como te conté al principio, ella me pagó muy bien durante muchos años. En el último negocio me dijo, mira, James, hay un negocio muy grande y me recogió, como se dice aquí en Medellín, casi todo lo que tenía. Y en ese negocio, cuando hicimos ese gran negocio, fue que se perdió. Entonces ya estábamos muy preocupados a nivel económico. Eh, y estábamos en mi casa. Eso fue el 2 de julio del año 2009. Estábamos acá, en un apartamento acá en esta unidad donde estamos ahorita. Y llegaron los del CTI, como saben llegar, golpeando, gritando, 6 de la mañana. Me dijeron, usted tiene una orden de allanamiento. Le dije, revise lo que quiera. Revisaron todo y después de que revisaron lo mío, tiene una orden de captura. Y hubiera empezado por ahí, ¿no? Me llevaron y cuando íbamos saliendo yo le dije a mi esposa, amor, no te preocupes, seguramente voy a explicar algo Y ya vuelvo. y ya vuelvo. Nunca volviste. No, sí volví, pero años después. No, meses después, porque en esa ocasión, en el 2009, me presentaron ante el juez con las otras personas y como yo dije que yo no iba a negociar ni aceptar nada que yo no hubiera hecho, de una vez me mandaron para Bellavista. Y estoy en Bellavista 40 días. Pero de alguna forma, también por gracia divina, siento yo que los abogados lograron como mostrarle al juez, venga, miren qué tipo de persona es este señor. Mm. O sea, miren que él es un estudiante. En ese momento yo estaba terminando comunicación social. Yo pertenezco al equipo de comunicaciones de la Iglesia Cristiana hace muchos años, donde sirvo voluntariamente. Yo me dedico hace más de 25 años a producir arte. En ese momento yo lo que hacía era dirigir obras de teatro. O sea, no estaban hablando con Sí. un perfil criminal de alguien que está dedicado al delito. Nada que ver. O sea, nada que ver ni conmigo ni con mi familia, nada. Un hombre de su casa que en algún momento creyó que había una oportunidad de inversión con una persona y que esa persona hizo algo incorrecto. Y entonces el juez de alguna forma también por gracia divina dijo, no, déjenlo ir en detención domiciliaria. Ok. Entonces, 40 días después, salí en detención domiciliaria y pude prepararme para enfrentar un juicio desde mi casa. ¿Cómo fueron esos 40 días en la cárcel de Bellavista? ¿Era la primera vez que tú entrabas a una cárcel o en algún momento en tu labor como policía tuviste contacto con una cárcel y ya más o menos sabías? Porque yo siento que es muy fácil imaginarse cómo es una cárcel hasta que uno lo ve con sus propios ojos. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? ¿O ya sabías a lo que te ibas a enfrentar? Bueno, yo había estado visitando una cárcel en mi función como policía, pero para requisarla. Fui una vez a la cárcel de Itagüí, no había estado en la cárcel de Bellavista. Eh, y fue un choque emocional enorme, porque primero nos tuvieron unos días en un calabozo, luego como a la semana incomunicados, una semana más o menos después ya me pasaron para un patio, el patio 11. eh, y yo recuerdo que la primera noche me recibieron unos, digamos que, miembros de una iglesia cristiana dentro de la cárcel. Entonces, digamos que me recibieron y dije, no, yo he hecho esto, y me dijeron, no, quédese aquí con nosotros y me consiguieron algo que ellos llaman una buceta. ¿Sabes qué es? Mm. Una buceta es, supongamos que en una habitación la dividen por partecitas con madera y queda un espacio arriba pegado al techo. Haz de cuenta en los cementerios cuando meten el ataúd, que es un espacio así contra la pared, un hueco de esos. Eso lo llaman una buceta. Y entonces que yo debía sentirme afortunado porque me consiguieron una Sí. buceta. Para dormir ahí. Sí, para no dormir en el suelo. Entonces yo me metí en la buceta y yo sentía que estaba en un cementerio y que eso era como el ataúd, como si estuviera muerto en vida. Entonces fue muy difícil, muy doloroso eh, dormir ahí. El Eh, miedo.
el miedo, la desesperanza, la tristeza. Sí, fue muy difícil. ¿Cómo manejaste también, digamos, tener que contarle a tus hijos que estabas en la cárcel esos primeros 40 días? ¿O no se abstuvieron de contar y prefirieron quizás decirles que estabas de viaje? ¿Cómo lo manejaron con tu esposa? Bueno, pues mi hijo mayor, digamos que es un hombre muy inteligente y digamos que supo asumir la situación, ¿cierto? Y de alguna forma ubicarse en mi posición, y proteger la casa, como pasar a ser esa figura paternal, protectora. Mi hija menor, pues estaba muy pequeña, entonces no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, pero la hija del medio, o sea, María Camila, sí tenía, era una adolescente y para ella sí fue lo más difícil. Pues yo recuerdo que cuando me condenaron, yo le dije a mi esposa, justo después de que me condenaron, yo le dije a mi esposa, amor, no le digas a cuánto me condenaron, porque a mí me condenaron a 15 años. De pronto me estoy adelantando un poquito en la historia, pero pues como me pregunta lo de las niñas, yo traté o tratamos como en todo momento Protegerla. de protegerlas. Una medida de protección es no decirle a cuánto me condenaron. Entonces ya trasladémonos a ese momento, porque claro, entonces estuviste los 40 días en Bellavista, el juez, por obra divina, dice, ok, él se puede ir a prisión domiciliaria durante el juicio y en el juicio te condena. Así es. Estuve 4 años en detención domiciliaria. Durante esos 4 años estuvimos en el proceso del juicio. A los 4 años me condena. ¿Cómo era un día normal para ti estando en prisión domiciliaria? Estaba en mi casa, Claro. estaba eh, preparando mi defensa. Me dediqué a preparar mi defensa hasta, digamos que un año después, 2 años después, me dieron un permiso para seguir estudiando, para terminar mis prácticas universitarias. Em, pero esos 4 años fueron muy dolorosos porque era la incertidumbre. ¿Qué va a pasar donde me condenen? ¿Cuándo se va a terminar esto? 4 años es mucho tiempo, esperando a ver qué pasa mañana, qué pasa en la próxima audiencia. Aplazaron la audiencia. 4 años de un juicio es demasiado tiempo. Eh, La impotencia. sí, pero pasó algo maravilloso en ese tiempo. Cuando yo estaba en detención domiciliaria, después de que salí de Bellavista, tuve una revelación personal muy poderosa. Y es que comprendí un concepto sobre el que de hecho hoy en día yo enseño, con el que le ayudo a otras personas, que es el concepto de propósito mayor. Propósito mayor básicamente es el concepto que responde a la pregunta de exactamente para qué naciste. Digamos que a los 31 años, que fue la época cuando estuve detenido, en detención domiciliaria, yo estaba detenido, no podía salir de mi casa, estaba quebrado, estaba endeudado, con una deuda enorme, superior a 1.000 millones de pesos que quedé debiéndole a bancos y cosas así. Y en medio de esa quiebra, pues yo tenía un gran escenario para reflexionar sobre la vida. Y me preguntaba, bueno, ¿la vida es conseguir dinero, solucionar, sobrevivir o hay algo más? Y pude comprender que cada ser humano ha sido equipado por naturaleza con unos talentos especiales, que esos talentos tienen como objetivo que tú les sirvas a los demás a través de una actividad específica que tú puedes realizar y que además esa actividad te apasiona. Mm. Y cuando conectas todo eso, encuentras tu propósito mayor. Es algo más profundo, pero no lo quiero alargar mucho. Y comprendí que mi propósito mayor en la vida es escribir, Mm. servirle a Dios, servirle a los demás a través de la escritura. Yo tengo un talento para escribir, yo lo sabía desde niño, pero no lo había usado. Yo me había dedicado a conseguir dinero. Eh, pero cuando estuve detenido, supe que esa era mi misión en la vida, escribir. No sabía qué iba a escribir, qué historias iba a escribir, pero lo supe. Y lo que hice en esos 4 años también fue aprovechar el tiempo para formarme como escritor. Ya. Entonces me dediqué a estudiar escritura. Ahorita vamos a hablar de tus libros que tenemos acá,
Pero entonces quiero llegar a una parte muy importante y es, te condenan, me dices que te condenaron inicialmente a 15 años. Durante esos 4 años, perdón, que duró tu juicio antes de la condena, paralelamente también estaban juzgando a la señora, digamos, sí. Sí, estaban en el Ella proceso. volvió a aparecer, Sí, no, ella la encontraron. encontraron. La encontraron y la trajeron, la detuvieron. Y esa persona, pues, aceptó los cargos, entonces le dieron una condena mucho más bajita. O sea, firmó un preacuerdo. Sí, claro, hizo un preacuerdo. Yo no, esa es la gran diferencia. James, ¿qué se siente que a uno le digan que tiene que pasar los próximos 15 años de su vida privado de la libertad? Te digo literalmente lo que sentí. Cuando la juez dijo 15 años, yo sentí que me habían pegado con un palo, con un garrote en la cabeza. Así lo sentí, Ujú. porque creo que no hay una forma de imaginarse lo que significan 15 años de vida en una cárcel. O sea, tú puedes comparar un dolor, como cuando me pasó esto, tienes un referente, pero en tu vida tú no tienes un referente de lo que significan 15 años privado de la libertad. Entonces es un desconcierto total. La persona queda, o yo quedé como en el limbo, sin saber, bueno, ¿qué va a pasar? Mi vida, mi matrimonio, mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, mi, bueno, mi futuro. 15 años es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo sé que hay personas con condenas mucho más grandes y pues cada uno vive su proceso, pero 15 años es una vida. Yo sentí una profunda tristeza de haber sido condenado a mi manera de ver de una manera tan injusta. Después de yo explicar exactamente de dónde había sacado cada peso, Y el juez no te creyó. la juez no me creyó. Y además, a mí fue el que más condenaron por haberme ido, según ellos, en contra del sistema, Por no haber por aceptado. no haber aceptado. Es que el sistema es, bueno, como te dije ahorita, cogen a la persona, la presionan hasta las lágrimas y cuando ya está bien presionada, negociemos. Si no negocia, le va peor. Y en efecto, si no negocia, le va peor. A menos que tenga una, bueno, también hay gente que han absuelto, obviamente, pero es, es como tan difícil que una persona después de que le hagan una acusación y que le monten todo con la fiscalía y haga tanto trabajo. O sea, el trabajo de la fiscalía de alguna forma es condenarlo, hacer lo que sea para condenarlo, omitir información, eh, presentar las cosas de una forma que no son. Bueno, no sé, no sé. Total, me condenaron. Condenaron a 15 años y fue durísimo, pero años después comprendo que fue lo mejor. Ya me cuentas de eso. Quiero preguntarte cómo lo tomó tu familia, tu esposa, tus hijos. Bueno, creo que ha sido de los momentos más difíciles de nuestra vida. Como te conté, siempre he estado con mi esposa. Somos una familia muy unida. Entonces, bueno, ya le tocó a ella asumir toda la responsabilidad de la casa, a mi hijo. Fue un momento económico muy difícil, fue un momento familiar complejo, de mucho llanto, de mucha tristeza. De alguna forma, sí, claro, es vergonzoso decir que tu papá está en la cárcel, porque no todo el mundo tiene esa presunción de la inocencia. Y si no, pues si está en la cárcel por algo será, o se lo merecía, o quién sabe qué hizo. Eh, Cuando, bueno, tú que haces esto, sé que has visto tantos casos de personas que, que han sido condenadas injustamente. Eh, y sí, fue un momento muy, muy difícil para ellos, muy doloroso. ¿Tus papás vivían en esa época o ya habían fallecido? Mi papá ya había fallecido, mi mamá está viva. ¿Y cómo fue para tu mamá?
Pues te lo diría de esta manera, si ella pudiera hacer un intercambio conmigo e irse ella para la cárcel, ella lo hubiera hecho, Como cualquier mamá. como cualquier modo. ¿Llegas a dónde? ¿A Pedregal? Y a Pedregal. Me condenaron y me mandaron de inmediato para Pedregal. En Pedregal me mandaron, eh, como yo había sido policía, no debía estar en un patio común, pero en el patio, digamos que tenían algunos policías, no había espacio, entonces me mandaron para la UTE, Ujú. que es el calabozo de castigo. En la UTE estuve un tiempo. La UTE es donde yo estoy, es más o menos de 1,5 m por 1,5 m, una plancha de cemento, un inodoro, 4 personas ahí adentro, comiendo sopa en bolsas, porque no dejaban entrar cubiertos a la UTE, haciendo las necesidades uno delante del otro, conviviendo todo ese tiempo ahí juntos sin recibir sol, porque todo es sellado. Ahí estuve un tiempo. Hay una cosa que a mí, cuando leí tu libro, me, digamos, me angustiaba mucho y era pensar que tú siendo policía ibas para una cárcel. Y no es secreto para nadie que, digamos, hay ciertos personajes que en una cárcel les va peor, quienes cometen delitos, los policías. ¿Sentías miedo de de que se dieran cuenta que tú eras policía o no tuviste que decirlo y ellos lo huelen y lo perciben? ¿Cómo fue eso? Porque lo que te digo, yo creo que hay personas que la cárcel siempre dará mucho miedo, pero hay ciertas circunstancias que hacen que sea mucho más angustiante para una persona, como tú en tu caso, siendo policía o habiendo sido policía, entrar a una cárcel y que la gente sepa a lo que te Da dedicabas. miedo, da miedo. Yo recuerdo que cuando me llevaron a hacerme la reseña, es como, a ver cómo te lo explico, es como una, una plazoleta, pero está cubierta por todo el edificio, o sea, los patios, como si en el centro de la cárcel hubiera una plazoleta, pero alrededor son puros patios. Entonces, de todos los patios ven hacia la plazoleta. Cuando yo llegué a la plazoleta a hacerme la reseña, yo esperaba que no supieran que que era policía, que había sido policía, pero el policía lo sacan por el motilado, por la forma de hablar, por la ropa, no sé, hay algo que Como lo que lo huelen, sí, es sí, sí, lo impresionante. identifican. Y yo decía: "Dios mío, que no sepan". Pero no, eso al momentico ya sabían, y después de que sepa uno, y ya empezaron a gritarme tombo, sapo, todo, y a ladrar, que Eso, es como una costumbre en las cárceles, ladrar como los perros. de pronto para que la persona sienta más miedo, Sí, 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 sí. Y a ladrar, mm, entonces lleno, ya saben. Y el oficial que estaba ahí conmigo dijo: "¿Usted fue policía?". Sí. Ah, bueno, no, espere, no. Vamos a llevarlo para otra parte. Yo pensé que era algo mejor, pero era algo peor. Pero bueno, allá estuve seguro un tiempo. hay un momento en tu libro que tú cuentas cuando estuviste en la UTE y te empezaron a ladrar que tú prometiste nunca ladrar. No voy a, digamos, a dañar lo que pasó después para que tú lo cuentes, pero en ese momento, digamos, es que ni siquiera me lo imagino, pero estando ya en la UTE, tú también conociste unas personas y conociste a alguien en especial que fue quien te brindó algo de comer, un palito de queso. Fue como quizás ese primer acercamiento que tú tuviste en una cárcel de entender que son seres humanos, ¿no? Las personas que están ahí adentro y que si bien hay gente mala, hay gente buena, hay empatía. Cuéntame un poquito de ese momento. Yo tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas en la cárcel, también como personas muy complejas. Eh, Porque en la cárcel o al interior de una celda, de alguna forma tú ya no tienes máscaras. Todos son iguales. Todos escuchan a los demás, todos saben lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro habla. eh, y de alguna forma la cárcel es un lugar donde tú puedes conocer muy bien la humanidad de alguien. Y entonces yo, digamos que en ese lugar tuve ese privilegio de conocer seres humanos muy valiosos. Entonces, bueno, creo que he tenido esa oportunidad de formar unos lazos de amistad muy especiales con personas que
Si bien han cometido errores, equivocaciones, delitos, todo lo demás, no soy yo realmente el llamado a juzgar a los demás. Tú nunca, por lo menos en estos primeros días en la cárcel, ya estando condenado, ¿nunca dudaste de tu fe? ¿Nunca o sea, nunca le cuestionaste a Dios por qué si siempre obraste bien, siempre fuiste una persona creyente, devota, que hacía las cosas correctamente, por qué te estaba pasando eso? ¿Cuáles eran los planes que Él tenía para ti? Sí. Yo recuerdo una escena, estaba en el calabozo de castigo. eh, Habían pasado como 2 noches, 3 noches durmiendo en esa. Yo dormía en un cartón debajo del inodoro. Y en alguna de mis oraciones o conversaciones con Dios, yo le decía, Señor, no pues que yo iba a ser un gran escritor, porque cuando uno comprende su propósito, tiene una proyección. Claro. Yo tengo un talento para jugar fútbol, creo que puedo llegar a ser un gran futbolista. Si yo sé que tengo un talento y un llamado a escribir, creo que puedo ser un gran escritor. Yo le decía, Señor, no pues que yo iba a ser un gran escritor. ¿Qué estoy haciendo aquí, condenado a 15 años por algo que tú sabes que yo no hice? Yo sí lo cuestionaba. Y en un momento de esos de cuestionamiento a Dios, yo sentí algo, no estoy diciendo ni que Dios se me apareció, ni que salieron unos ángeles con trompetas a darme un mensaje, no, nada de eso. Tú puedes sentir la voz de Dios en tu corazón. Cuando tú estás haciendo algo que dices, no, por aquí no, por acá, tú sabes que de alguna forma Dios te está hablando. Y yo recuerdo que sentí su voz en mi interior. No es algo místico, es algo muy sencillo, diciéndome algo como, donde tú estés, yo voy a estar contigo. Eso es lo que le dice un papá a un hijo. Donde tú estés, yo estoy contigo, tranquilo. Esa sensación de que de alguna forma Dios no te abandona en medio de la dificultad me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Tuve momentos muy difíciles, claro, pero de alguna forma a partir de ese momento yo dije, Dios puede hacer algo para sacarme de aquí. ¿Qué? No sé, Ni cómo, ni cuándo. pero en efecto sí, sí sucedió. Te trasladan al patio donde me dices que fue peor que donde estabas en la UTE. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa llegada al patio? Porque es que una llegada al patio, ya sabían ellos que en el patio que tú eras policía. Llegar al patio es peor porque está todo muy oscuro y otra vez empiezan a ladrar, que es ahí donde yo digo, ¿por qué si yo soy un ser humano, veo otro ser humano que está pasando un momento difícil y yo por qué tengo que ladrarle y atemorizarlo? ¿Y Te hacerlo sentir peor. por qué un interno se vuelve en el verdugo de otro interno? Y resulta que es que esa es la tradición carcelaria, es de alguna forma imponer respeto a través del temor o de la opresión. Y entonces algunos internos se vuelven en verdugos de otros internos y otros en verdugos de otros internos y es el que más oprima. Se va formando como una casta en que el que menos resistencia oponga es el que todo mundo va a oprimir. Es un caos. Entonces es muy duro porque, bueno, yo llego a un patio donde eran 250 hombres, unos de cierto grupo de la guerrilla, otros de cierto grupo paramilitar, otros de cierto combo delincuencial, otros de cierta razón, otros de... Y en la mitad habíamos un puñadito de ex policías. Entonces era un odio, digo yo, no natural, sino visceral contra los policías. Entonces vivir en ese entorno y saber que faltan 15 años es muy complejo. Imagínate que nosotros como ex policía ni siquiera podíamos mirar hacia donde estaba X grupo. O sea, si por ejemplo yo me paraba en cierto lugar y miraba hacia donde está el combo tal, venía alguien de allá, ¿qué pasa, sapo? Tal, 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 tal. O qué estás mirando. ¿Sí me va a entender? O sea, ni siquiera mirar, ni siquiera saludar, ni siquiera... Una mente muy hostil y muy tensionante las 24 horas del día. Y de muchas agresiones físicas. Yo vi, y lastimosamente, pues, de alguna forma tuve que defenderme en algunas ocasiones
de algo que me parece a mí ilógico. Si todos están detenidos, porque tienen que estar en guerra constante, porque quieren herir al otro, porque quieren matar al otro, pero es a lo que el mismo sistema los lleva, la misma presión, el mismo abandono, la enfermedad, bueno, el estrés constante en que se vive allá, creo yo. Entonces, convivir en esas circunstancias es muy difícil. ¿Cómo fue, digamos, tu estancia ahí en ese patio? Porque, claro, entras, pues te unes al combo de los ex policías, pero después surge algo muy bonito y es que tú haces algo muy disruptivo que no es común y es cambiar un poco el trato y cómo ellos te percibían y cómo tú los percibías a ellos a través del amor. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando estaba ya en el patio, también en una oración, yo le dije, Señor, dame una estrategia para salir de aquí, para volver a mi casa. Yo esperaba una estrategia legal, algo en el Código Penal que Sí, yo el pudiera alegar artículo y decir, no, tal. mira, artículo tal, diga esto y sale. Pero me encontré, fue con algo que está en la Biblia que es muy bonito, que dice, Jesús dijo que es muy fácil amar a los que nos aman, es muy fácil saludar a los que nos saludan, pero realmente hay grandeza si tú puedes amar a los que te odian, bendecir a los que te maldicen. Eso suena muy bonito, pero en realidad tú serías capaz de bendecir a alguien que te está llamando sapo, insultándote, bendecirlo, decirle algo bueno, saludar a alguien que si tú lo saludas te responde con una grosería. No, no creo. Entonces, yo comprendí que esa era la estrategia que me habían dado a mí en ese caso. No estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer. Eso fue lo que me dieron a mí. Entonces yo dije, bueno, la estrategia es amar a los demás. No se trata de repartir abrazos gratis ni de cómo los amo. Lo primero que debería hacer es que los voy a saludar. Y empecé a saludarlos a todos. Así me dijeran sapo, regalado, lo que... Y yo empecé a saludar a los demás. Por las Por las mañanas. mañanas cuando estaba caminando, cuando iba hacia las duchas. Al principio no me contestaban, otros se burlaban, pero luego alguien empezó a contestar un saludo. Porque nosotros éramos como los parias, pues, los ex policías. Y resulta que yo pasaba mucho tiempo en una mesa escribiendo, porque lo mío es escribir, yo soy un ¿Y ahí escritor, qué escribías? cartas para mi familia. Ok. Y escribía un diario en un cuaderno. Mi esposa me hizo llegar un cuaderno y yo comencé a escribir un diario de lo que vivía y las cartas para mi familia. Y después de tanto saludar a la gente, en algún momento pasó algo muy bonito y es que una persona que pertenecía a los paramilitares se me acercó y me dijo, James, em, que si puede ir donde el señor, el jefe de ellos. Y yo fui donde el señor, que estaba ya sentado en una mesa similar a esta, con sus escoltas, con su café, con su cigarrillo. Me dice, ¿usted sabe escribir, cierto? Sí, señor, yo sé escribir. ¿Puede escribir una carta a la directora para una solicitud? Con mucho gusto. La escribí, se la entregué. Me dijo, muchas gracias, venga, le pago. Taco de galletas Saltín. Eso vale, Claro. porque si se puede cambiar por droga, por lo que sea, es costoso. La comida ya es hasta las 4 de la tarde. O sea que de las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día no se come. Entonces, un taco de galletas Saltín a las 8 de la noche en un patio vale plata. Pero como yo sabía que mi estrategia para salir de la cárcel era servir y amar a los demás, comprendí que yo no debía cobrarles. Ok. Entonces yo le dije, no, tranquilos, con mucho gusto. Y yo, no, cóbreme que... tranquilos, con mucho gusto. Cuando yo le hice ese favor a ese paramilitar, iba caminando hacia la celda. En ese momento yo comprendí algo muy valioso para mi vida y es que si yo logro servirle a otra persona sin interés, realmente sin interés, sin esperar nada a cambio, si yo logro
hacer eso, estoy desatando una fuerza muy poderosa a través de la cual yo podría impactar la vida de otras personas. Em, y entonces le escribí, bueno, primero fue la carta para los paramilitares, pero después un joven de la guerrilla se acercó y me dijo, Durán, ¿usted sabe escribir, cierto? Sí, señor, yo sé escribir. Y me contó que un policía, un tombo, como dice él, un tombo le había pegado en un brazo y no lo podía mover, que si yo le podía ayudar con una carta. Yo le escribí una carta y hermano, tenga, esta carta le puede servir a usted. Y él cogió la carta y se paró en el patio y dijo, señores, Durán escribe cartas y no cobra. Ah. Y cuando él dijo eso, al día siguiente, yo voy caminando hacia la mesa donde me sentaba a escribir y había 4 tipos esperándome. Y cuando yo les dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, igual yo fui a donde ellos. Y cuando yo me acerqué, cada uno tenía una hojita en la mano. Y nos Durán, ¿verdad que usted escribe cartas y no cobra? Y decía, hermano, ¿qué necesita? Usted puede escribir una carta a mi esposa, le puede escribir una carta a mis hijos, le puede escribir una carta a tal persona. Y yo comencé a escribir cartas para personas que antes eran mis enemigos. Y esas cartas de alguna forma comenzaron a tocar el corazón de las personas que estaban al interior de la cárcel. Y esas cartas para los que antes eran homicidas, guerrilleros, paramilitares, abusadores, lo que fuera, ya no eran cartas para ellos, sino eran cartas para un papá, un hijo, un esposo, un hermano, un campesino, que me abrían su corazón para que yo pudiera contar su historia. Y esas cartas me convirtieron ya no en el enemigo de ellos, Sí, el tombo sapo. el tombo sapo, sino en alguien que les servía. Y ahí fue cuando yo descubrí, digamos que la herramienta que ha catapultado mi vida a lo que Dios ha hecho hoy en mi vida, que han sido tantas cosas en mi vida y en la de mi familia, y es el servicio. Cuando tú realmente entiendes lo que significa servirle a una persona sin interés y haces las cosas para servir, ¿qué pasa? Todo lo que tú siembras lo recoges. Entonces todo lo que tú siembras en servicio desinteresado por otras personas, todo se te devuelve. Y triplicado. Multiplicado, multiplicado. Ese servicio de las cartas me llevó más adelante al liderazgo del patio. Cuéntame de eso, porque es que también muy loco lo que te digo, el tombo sapo que le ladraban, se vuelve el servidor y no solo se vuelve el servidor, se vuelve el líder del patio. O sea, lo inimaginable Lo increíble. lo hiciste tú. Pasa algo y es que en un problema bajan al líder del patio. A las malas lo bajan. Y vamos a hacer una votación. Vamos a escoger un nuevo líder para este patio. Hacen una votación, 250 hombres con papelitos. Y cuando dicen, Durán, tú vas a ser nuestro líder y nos vas a representar ante las autoridades. Y vas a defender nuestros derechos humanos. Y ser el líder del patio no solamente implica eso, sino también tomar algunas decisiones complejas que hay al interior del patio, que por lo general tienen que ver con violencia, con drogas, con muchas cosas. Y yo les dije, yo voy a liderar este patio, pero yo no voy a usar la violencia. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y viví una experiencia maravillosa de aprender a liderar personas que no tienen que sujetarse a ti, sino que tienen una convicción para seguirte. Entonces, digamos que ahí aprendí mucho sobre liderazgo. Eh, y luego hubo una reunión con los líderes de los otros patios y me nombraron también como líder de la cárcel de alguna forma para ser un vocero ante otras entidades. Y en una de esas reuniones comenzamos a gestar de alguna forma una presión. Yo la hacía de una forma no violenta, hacía otros que la hacían de forma violenta para que aprobaran una ley de rebaja de penas. Sí.
y tuve la oportunidad de representar a los internos de la cárcel Pedregal frente a una comisión del Senado de la República. Esa acción, más otras acciones que se llevaron a nivel nacional, no puedo tomarme todo el crédito de esto, más muchas acciones de muchas personas, pero en las que sé que una parte que yo pude hacer, terminaron generando una, un ajuste a una ley que determinó unas rebajas de penas que a la postre generaron mi propia libertad. Y lo que empezó con un saludo desinteresado, una carta sin cobrar, un servicio a unas personas que me odiaban, terminó generando mi propia libertad y mi propio regreso a casa. Eso que tú haces así es como milagro tras milagro tras milagro. Siento que tú hayas llegado a ese patio fue un milagro para ellos y tus acciones fueron milagros que te llevaron, digamos, al milagro más grande de todos y fue que a pesar de que estabas condenado a 15 años, saliste en libertad mucho tiempo antes. Salí de Pedregal un año después. De ahí me pasaron a Yarumito, que fue un milagro también estar en ese lugar. Estuve menos de 2 años Y saliste en libertad. y salí. Antes de que hablemos ya de lo que ha sido tu vida en libertad, explícanos cómo lograste que tu condena de 15 años pasara a ser un tema de un año, digamos, en Pedregal. ¿Cómo lograste eso, ese momento? Fue un año en Pedregal porque eh, yo busqué que me trasladaran de allá. En Pedregal éramos 2025 personas. Y hay una cárcel en Antioquia que se llama la cárcel de Yarumito, que es para funcionarios del gobierno, principalmente políticos. Allá estaban pues algunos diputados, senadores, pero yo como policía también era miembro del Estado. No tenía posibilidad de estar allá, pero mi esposa afuera hizo una labor titánica, titánica, y se consiguió un cupo allá. Y adentro nos unimos ella con, pues como con la gente que me quiere afuera, mucha gente de la iglesia, mucha gente conocida que realmente me conoce. Y comenzamos a hacer presión y a hablar aquí, a poner tutelas, papeles de todo. Y un año después, aunque nos habían dicho que no, que era imposible, muchas veces nos dijeron que no, pero un año después me sacaron de allá y me llevaron para un lugar donde solamente éramos 8 detenidos. Wow. Una casa finca con toda la tranquilidad, seguía siendo una cárcel, pero nada que ver con Pedregal. Entonces ya fue gracias a Dios y a la ayuda invaluable de mi esposa y de un equipo de personas que estuvieron acompañándome durante todo ese proceso. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dijeron que ya te habían aceptado el traslado y que te podías ir a este lugar, digamos, a esta nueva cárcel? Fue de película. Yo recuerdo que justo ese día ya yo no era líder del patio, ya era otra persona. Había un problema enorme con un combo del, del patio. Muy posiblemente íbamos a tener que usar armas blancas, que era una cosa que yo nunca había querido hacer. Tu vida probablemente corría peligro. Y yo tuve el arma blanca en la mano, un arma que me consiguió un paramilitar, tenga para que se defienda, porque seguramente va a pasar esto y esto. Un tema de otra vez contra los policías y, ok. Y justo el día que iba a ser posiblemente el peor conflicto, ese día me llegó, esa madrugada, me llamaron de la guardia y me entregaron la orden. Se va y se va ya en 10 minutos. Yo recuerdo que lo primero que hice fue irme a una reja donde alcanzaba a ver un pedacito del cielo. Me aferré a esa reja y le di gracias a Dios por un tiempo. Y ya de ahí me fui y llamé a mi esposa. Y ya les conté a todos en la casa. Y bueno, gritamos, lloramos. Y en medio de un caos, había una pelea en ese. Yo salí en medio de una pelea, de unos combos. En medio de la pelea salí. O sea, todo quedó atrás, patas arriba. Y yo iba saliendo con mis cositas, lo poco que traje, porque muchos me
Me pidieron, déjeme esto, y les dejé casi todo. Y salí en medio de una victoria maravillosa. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta segunda cárcel? 1 año y medio, creo. Y ya, y después Y después sí la libertad. sales en libertad y pues como podemos ver aquí, finalmente sí se cumple ese sueño de ser escritor. Sí, pasó algo maravilloso. Cuando salí, yo dije, voy a escribir un libro, le voy a contar al mundo qué vive una persona en una cárcel en Medellín. Y me tomó 2 años escribir mi primer libro, que es este. Se llama Celda 212, que fue la celda donde estuve. Y aunque yo no era conocido como escritor, recién había salido de la cárcel, no tengo familia influyente ni de las artes ni nada. Este libro, Silvana, este libro ha tocado la vida de miles de personas, miles, Incluyendo la mía. incluyendo la tuya, en todo el mundo. Ha tocado corazones, ha dado enseñanzas, ha conmovido a miles de personas hasta las lágrimas. Y ese libro lo lanzamos el 31 de agosto del 2018. Mi vida nunca volvió a ser igual desde ese viernes en que lanzamos ese libro. Después de ese libro, Juan Guillermo Cuadrado lo leyó en Italia, El jugador de fútbol. jugador de fútbol, en esa época jugaba en la Juventus, y me contrató para que escribiera su libro. Escribí este libro. Su biografía. Sí, su libro, panita, esta es mi historia, Juan Guillermo Cuadrado. Y ese libro llegó a ser bestseller en Colombia en 2 semanas. El libro más vendido en Colombia fue ese. Wow. Entonces, en unos años, Dios me permitió pasar de estar durmiendo en un cartón debajo de un inodoro, condenado a 15 años, a ser un escritor bestseller en Colombia. Luego vino otro libro que es Espíritu de Oro, la historia de la primera mujer colombiana en llegar a ser campeona mundial de karate. Es una historia fascinante, fascinante. Y escribí luego 12 milagros tras las rejas para honrar el servicio de una entidad que se llama Confraternidad Carcelaria de Colombia, que cumple 45 años sirviéndole a los privados de la libertad y a sus familias. Y aquí hay 12 historias de 12 personas como yo que hemos estado privados de la libertad. Y bueno, me dedico a eso, a escribir. Y creo que con cada historia hemos podido tocar el corazón de muchas personas, servirle a muchas personas y bueno, seguir adelante con cada proceso. Pues además de felicitarte obviamente por haber cumplido tu sueño, cuéntame cómo fue ese día cuando te volviste a reencontrar con tu esposa y con tus hijos. Bueno, me gustaría que lo veas en el libro cuando tengas bueno, o a los que ven este podcast o este programa, que puedan verlo al final del libro. Ese reencuentro fue, fue fascinante. Saber que estaba de nuevo en casa, que estaba de nuevo con mi familia, que podía volver a empezar, que ya no me iba a ir más. Fue fascinante. Espero que cuando lean el libro lo puedan vivir de una manera más especial. ¿Supiste qué pasó con la señora de, pues digamos, con la que terminó involucrando a ti en todo? ¿Alguna vez la volviste a ver? Sí. Sí, la vi una vez en la cárcel. Ella estaba también en Pedregal. Estaba en Pedregal también. La vi una vez, nos encontramos así en el camino, yo iba esposado, ella estaba en un patio. La vi y supe de inmediato que lo que yo tenía que hacer era muy fácil no, muy sencillo. Tenía que perdonarla. Ella te vio también a ti. Iba esposado. Pero con una mirada, ella sabía que yo la estaba perdonando. Yo aprendí mucho sobre el perdón. El perdón es algo que te beneficia enormemente. Eh, no es tan fácil de dar, pero cuando tú lo sueltas es liberador. Yo tenía que perdonarla. En mi corazón realmente no hay rencor hacia nadie.
hacia nadie. Y de alguna forma siento que eso me libera tanto que me permite volar, crecer en mi propósito, avanzar, progresar, triunfar. ¿Cuál crees tú que es la lección más importante que aprendiste en todo este proceso? O sea, ya sabiendo, cuando yo te pregunté por lo de Dios y que lo cuestionaste, tú dices que finalmente es lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Por qué? Bueno, realmente creo que son muchas lecciones, muchos aprendizajes de pronto para condensarlo en uno solo, pero aprendí mucho sobre el valor de la familia, aprendí mucho sobre la fe, aprendí mucho a creer que realmente con Dios todo es posible, que a veces cuando dicen algo es imposible, es muy difícil, no se puede esto, con fe realmente todo es posible. Eh, y siento que uno de los grandes aprendizajes es que si tú conoces tu propósito y dedicas tu vida a servirle a los demás en eso en que tú eres muy bueno y lo haces apasionadamente sin interés, por mi experiencia, te puedo decir, en algún momento, todo el bien que tú le has hecho a los demás se te va a devolver y va a ser tan, tan, tan poderoso que inevitablemente vas a triunfar. Pero debes moverte en tu propósito, sirviendo con excelencia, sin interés, de una manera apasionada, y yo te aseguro que en algún momento vas a triunfar. Dios me ha permitido crecer. En el 2024 ganamos un premio como Mejor Escritor del Año, Premio Praise Music Awards. El año pasado ganamos también nos enfrentamos a 53 proyectos en México y ganamos el CREA México para hacer de Zelda 212 una película. Ganamos el COCREA en Colombia para hacer de Zelda 212 una obra de teatro. Dios ha restaurado mi vida, ha restaurado a mi familia, ha restaurado nuestra economía, nos ha bendecido, nos ha unido más y nos ha permitido avanzar en su propósito por gracia y haciéndolo cada día en excelencia. Tengo estos 4 libros, estamos a punto de publicar otro, hemos podido crecer en redes sociales, mi esposa y yo le servimos a otras parejas, a otros matrimonios que están en momentos de crisis. Bueno, no, muchas cosas buenas, eh, pero todo tiene que ver con que eh, permanezcas en tu propósito y con la fe de hacer aquello a lo que Dios te ha llamado, para lo que Él te ha equipado. Ya para terminar, si pudieras devolver el tiempo, hablar con James, chiquito de 10 años, viviendo en Manizales con sus papás, sin saber muchas cosas que como que la vida, para lo cual la vida lo va a preparar, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo creo que le diría que hágale, mijo, que usted lo va a lograr. Hágale, que Sí. usted lo va a lograr, hágale. Sí, porque esa frase me podría acompañar en tantos momentos difíciles. Hágale, que usted lo va a lograr, hágale. Ya, eso sería todo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. También lo vas a lograr. La producción de Latente es por Diego Martínez y Edwin Mejía. La edición es de Jorge García. Las redes sociales están a cargo de María Paula Santos. El equipo de apoyo incluye a Lila Arias, Mariana Cañizares, Sabina Sorio y Andrea Urrea. Los fundadores de Latente somos Valentina Díaz Moya, Nicolás Martínez y yo, Silvana Espinosa. Latente es posible gracias al apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a la aerolínea Click. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe, gracias por otro episodio.